BIOS, que es el sistema básico de entrada y salida, Basic Input, Output System, ¿vale? Sistema básico de entrada y salida, que es un poco pues el encargado, ¿no?, de gestionar el inicio de todos los componentes, de todos los elementos de hardware de nuestro ordenador, el inicio de la placa base, de la CPU, de la memoria RAM, de la gráfica, de la tarjeta de red, de las unidades de almacenamiento, ¿vale? Y además, ¿vale?, pues permite lo que es la carga también y el inicio del sistema operativo, ¿vale? Una vez que él comprueba la BIOS, al arrancar el equipo, comprueba que todos los componentes funcionan bien, ¿vale? Pues al final lo que hace es dar paso al sistema operativo. Entonces esas comprobaciones, ¿vale?, las hace a través del POS, ¿vale? Esto es el Power on Self Test, ¿vale? Power on Self Test, vamos, que se testea a sí mismo. Entonces la BIOS lo que hace para testear componentes como la gráfica, como la tarjeta de red, ¿no?, que es información que me va a aparecer también en esa pantalla de cuando iniciáis el ordenador, pues lo que hace es consultar, ¿vale?, la información, ¿vale?, que le aportan estos dispositivos a través de su, entre comillas, BIOS, de su firmware, ¿no? Y con eso, ¿vale?, pues si todo funciona bien, ¿vale?, pues al final da paso al sistema operativo. Si hay algún fallo, ¿vale?, del que sea, o hay un fallo también en el tema de que se ha gastado la pila o estas cosas, pues esa pantalla se va a parar, ¿no?, y nos va a informar de qué es lo que está ocurriendo, o por lo menos de que algo pasa, ¿no? Si se para es que algo pasa. Bueno, pues la BIOS al final es un programa, ¿vale? Un programa pues que obviamente está en un chip, ¿vale?, que está en la placa base y que, bueno, pues ahí se almacena toda la información, fundamentalmente los componentes de la placa base y de configuraciones que podemos hacer en cuanto a cambiar voltajes, aplicar contraseñas también, ¿no?, al propio acceso de la BIOS, por ejemplo, cambiar frecuencias, habilitar o deshabilitar dispositivos. Entonces en el tema de seguridad, pues la BIOS va a ser bastante importante, ¿vale?, porque desde aquí vamos a poder también tomar, ¿no?, algunas medidas de seguridad. Por ejemplo, yo no quiero que alguien conecte dispositivos USB, ¿vale?, al equipo, ¿no? Pues puedo deshabilitar los puertos USB, por ejemplo. Puedo deshabilitar las unidades ópticas, ¿no?, para que no graben información. Puedo deshabilitar la tarjeta de sonido porque no me apetece que pongan música, yo qué sé, ¿vale? Puedo poner contraseñas de acceso a los discos duros desde la BIOS. Vale, entonces, bueno, pues desde ahí podemos también configurar la temperatura a la que queramos que llegue nuestro equipo, ¿vale? Y que no suba más, ¿no? Y que se apague, ¿no?, cuando llegue a una determinada temperatura, por ejemplo. Podemos cambiar algunas características de todos los periféricos integrados, tarjeta de red, tarjeta de sonido, ¿vale?, los que sean. O sea, podemos hacer bastantes cosas. Dependiendo también del tipo de placa base, ¿vale?, que tengamos, bueno, de BIOS más bien que tengamos, pues hay algunas como más avanzadas o que tienen no más medidas de seguridad que otras, ¿vale? Y bueno, pues voy a poner aquí una imagen. Este ya es antiguo, ¿vale? Ya las BIOS no son así, ¿vale? Pero antes venían así en este formato. Este chip se podía extraer aquí y con unas pincitas lo sacabas, ¿vale? Y podías meter otro, ¿vale? O sustituirlo. Ahora mismo ya son chips, ¿no?, que están soldados a la placa base, ¿no?, y que es un poquito más complicado, ¿no?, el cambiarlos, ¿no? El aspecto que tendría una BIOS, pues depende, ¿no?, de si estamos ante una BIOS antigua, ¿no?, que sería una BIOS de tipo EFI, o una BIOS nueva, ¿no?, que sería una BIOS de tipo UEFI. Entonces esta, por ejemplo, sería una BIOS de tipo EFI. Estaríamos viendo la pantalla principal, ¿vale? Para poder acceder a la BIOS, ¿vale?, a esta interfaz, ¿vale?, pues depende del equipo que tengamos. Si tenemos, por ejemplo, un HP, suele ser F10. Si tenemos pues marcas como Acer, como Asus, ¿vale?, o ASRock, por ejemplo, ¿vale?, suele ser suprimir o F2.
Hay otros equipos que a veces tienen configuraciones de teclas para entrar en la BIOS, en plan control, lo que sea, ¿vale? Lo más habitual, ¿vale?, es que para poder acceder a la BIOS, sea con la tecla suprimir o con la tecla F2, ¿vale? Y tiene que ser justo en ese momento en que está corriendo el post de la BIOS, ¿vale?, pero no se ha terminado, ¿vale? Es decir, en cuanto enciendes el ordenador tienes que estar pulsando la tecla de suprimir o de F2 o la que corresponda, ¿no?, en cada equipo, ¿vale?, para poder acceder a la BIOS, porque en el momento que deja de hacer el post de la BIOS y ya pasa al sistema operativo, pues ya tendrías que reiniciar otra vez el equipo, ¿no?, intentarlo otra vez. Normalmente el post de la BIOS o cuando arranca, ¿vale?, nos va a aparecer un mensajito en la pantalla abajo diciendo, pues para acceder a la BIOS pulsa esta tecla, ¿vale? Lo que pasa que hay veces, ¿no?, y en estos equipos que arrancan tan rápido, ¿vale?, pues que no se llega ni a ver, ¿vale? No se llega a ver ni lo que hace el post de la BIOS, ¿no?, que básicamente lo que hace es un conteo de la memoria, ¿vale?, y eso, y el chequeo de todos los componentes. Entonces, bueno, pues una vez que hemos accedido, vemos la pantalla principal, que en el caso de una BIOS más antigua, ¿vale?, pues sería esta, ¿vale?, que todavía las podéis ver perfectamente. Y aquí, bueno, pues tenemos una serie de opciones, ¿vale?, dependiendo de la BIOS, ¿vale? Esta tiene muy poquitas, hay otras que tienen más, hay otras que tienen una opción aquí específica para el procesador, otra para los periféricos, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo por ahí algunos simuladores de... Bueno, como estas BIOS de tipo EFI llevan ahí desde los siglos y siglos atrás, prácticamente incluso con las mismas configuraciones, ¿vale?, aunque bueno, se iban añadiendo cositas y tal, ¿vale?, pero sí es verdad pues que ya había que cambiar, ¿no?, y que adecuar esas BIOS un poco a las tecnologías más modernas y tal, ¿no? Y entonces pues sale esta, ¿vale?, la UEFI. Importante decir que a esta interfaz, ¿vale?, solamente nos podemos manejar en ella a través del teclado, el ratón no funciona. Sin embargo, la UEFI, ¿vale?, pues tiene una interfaz gráfica donde podemos utilizar el teclado y el ratón, ¿vale? Esto de UEFI, ¿vale?, significa Unified Extensible, ¿cómo se escribe esto? Extensible Firmware Interface, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya esta versión del programa de la BIOS pues incorpora avances, ¿vale?, como estas tecnologías que pueden tener los procesadores de Intel o de AMD, me da igual, ¿vale? Hacen que el sistema, ¿vale?, sea más rápido también, que permitan los equipos discos de mayor capacidad, ¿vale?, por ejemplo, que permitan temas de seguridad, temas de cifrado, ¿vale?, pues que en las otras BIOS no estaban integrados, ¿no? Y bueno, luego pues con una interfaz mucho más bonita, mucho más moderna, mucho más psicodélica, y que podemos manejar eso con el teclado, ¿no?, y con el ratón, ¿no? Esta sería la ventana principal, ¿no?, de una BIOS de un equipo de Asus, ¿vale? No sé si será una BIOS AMI, la que sea, ¿vale? Pero bueno, entonces aquí incluso podemos monitorear, ¿no?, pues las temperaturas de los sensores, los voltajes, las frecuencias, las revoluciones por minuto, ¿no?, de los ventiladores, ¿vale? Podemos hacer un monitoreo de todo eso, incluso podemos modificar el funcionamiento, ¿no?, de algunas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el funcionamiento de los ventiladores, ¿no?, para que sean más silenciosos, hagan menos rotaciones por minuto, ¿vale?, o que funcionen más rápido, ¿no?, y por tanto disipen mejor el calor, ¿no?, y esté el equipo más fresquito. En principio, en las BIOS antiguas tú ya entrabas en una interfaz donde ya podías hacer las configuraciones. Aquí en principio entras en una interfaz donde puedes configurar muy pocas cosas, ¿vale?, más que nada estos, los ventiladores y alguna cosilla más. Si quieres hacer configuraciones a nivel de CPU, a nivel de memoria RAM, de frecuencias, de voltajes, de velocidades o cualquier otra cosa, ¿vale?, pues tendríamos que ir aquí a las opciones avanzadas. Y cuando estamos ahí en las opciones avanzadas, ¿vale?, pues ya tenemos acceso, ¿no?, a todas esas configuraciones que, bueno, yo en principio, si no sabéis lo que hacéis, no os aconsejo que las toquéis mucho, ¿vale?
Pues porque, sobre todo el tema de voltajes, frecuencias y tal, ¿vale? Porque eso sí que puede tener un impacto directo, ¿no? En la placa base, ¿no? O en el funcionamiento del equipo, o en que deje de funcionar incluso a veces, ¿no? Y no significa, ¿vale? Pues trastear por ahí y tal, ¿vale? Pero quiero decir que todas estas cosas, ¿no? Pues hay que tocarlas con conocimiento. Esto es como si, por ejemplo, entras en el registro de Windows, ¿vale? Que es donde está el corazón del funcionamiento de nuestro Windows y de todas nuestras aplicaciones, configuraciones y demás, y te pones ahí a borrar cosas, pues no sé, porque sí, pues puedes hacer que deje de funcionar el sistema operativo directamente y que tengas que volver a reinstalar todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues son cosas que en algunos casos, no en todos, ¿vale? Pues hay que saber bien qué es lo que se está configurando, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y que no vaya a tener luego repercusiones negativas, ¿no? De cara al funcionamiento del equipo, ¿no? Y de su disponibilidad o de incluso, ¿no? De que podamos aplicar un voltaje más alto, ¿vale? Del que permita un determinado hardware o estas cosas. Sí, es verdad que hay muchas placas que ya, digamos que vienen preparadas para las manos curiosas, como digo yo. Hay placas, ¿no? Que ya vienen para que puedas hacer overclocking, ¿vale? Pero es un overclocking controlado, por así decir, ¿vale? No es que tú puedas hacer lo que te dé la gana ahí, ¿no? En otras sí, y en otras sí, y porque no es controlado puedes cagarla, ¿vale? Y en esas que son controladas, pues bueno, puedes hacer overclocking, ¿no? Pues hasta unos ciertos límites, ¿no? Desde la BIOS, ¿vale? También podemos definir el orden de arranque de los discos duros, ¿vale? O de las unidades de estado sólido, ¿vale? Mecánicas o sólidas, ¿vale? De las memorias USB o de donde yo quiera arrancar, ¿vale? Un sistema operativo. Yo puedo arrancar un sistema operativo desde un CD DVD, por ejemplo, ¿no? Puedo arrancar un sistema operativo desde un disco duro, me da igual mecánico, ¿no? que de estado sólido. Puedo arrancar un sistema operativo desde una unidad de USB. Puedo arrancar un sistema operativo desde la red, por ejemplo. Incluso, ¿no? En equipos más antiguos, pues a lo mejor os aparecería también aquí la disquetera, ¿vale? En definitiva, y si tengo más de un disco, ¿vale? Pues también os aparecerá todos los discos que tengáis, ¿vale? Yo puedo establecer cuál es el orden de arranque de donde quiero que la BIOS vaya a buscar el sistema operativo. Por ejemplo, si es mi disco duro está virgen, ¿no? Por así decirlo, y es la primera vez que voy a instalar un sistema operativo y lo voy a instalar desde una unidad de DVD, ¿vale? Pues el primer dispositivo que tendría que poner, ¿vale? Sería este. Si quiero que arranque desde el USB, pues tendría que poner este. Si no tengo nada instalado, en verdad me da igual de donde lo ponga, porque cuando la BIOS dé paso al sistema operativo, a buscar el sistema operativo, pues lo que va a hacer es mirar aquí, mira en el CD y dice, aquí no hay sistema operativo, venga, pues me voy al siguiente. Aquí no hay sistema operativo, pues me voy al siguiente. Aquí está el sistema operativo, pues entonces lo arranco desde aquí, ¿vale? O hago el inicio de la instalación desde aquí. Pero si ya tenemos un sistema operativo instalado y yo, por ejemplo, mi primer disco de arranque está en el disco duro donde está el sistema operativo, pues cuando de paso la BIOS al sistema operativo, él viene aquí y ya ve que hay un sistema operativo y lo arranca, y entonces ya no va a buscar en el resto de unidades. Entonces si yo quiero hacer una reinstalación o alguna cosa de esas, ¿vale? Pues tendré que subir aquí el orden de arranque, ¿vale? Para que arranque, pues por ejemplo, del USB en lugar de lo que ya estaba ahí antes, ¿no? Podemos modificar velocidades de funcionamiento de la memoria RAM, frecuencias de la memoria RAM, que es lo que tiene relación, ¿no? Con la velocidad, voltajes de la memoria RAM también, del procesador, ¿vale? En el procesador podríamos modificar desde la BIOS esto que os he dicho del factor multiplicador con la velocidad del bus, por ejemplo, ¿vale? Para hacer el overclocking, ¿no? Siempre con cuidado, ¿vale? A veces, ¿no? Cuando hagáis un overclocking no conviene que vayáis a cifras muy elevadas desde el principio, ¿vale? Yo recomendaría, por ejemplo, que si yo tengo este factor multiplicador y tengo esta velocidad del bus, ¿no? Que esto me da 4700 MHz, ¿no? 4700 MHz, ¿vale? Pues si el siguiente, yo tengo aquí, imaginaos 48, 49,
me lo estoy inventando, 50, 60, bueno, 50, 51, ¿vale? Porque normalmente van más o menos consecutivos, ¿vale? Y vamos a poner que tengo aquí hasta 80. Yo no debería hacer un overclocking, ¿vale? Pasando el factor multiplicador directamente de aquí a aquí, ¿vale? De 4700 MHz a 8000. Probablemente me dé fallos, ¿vale? Y pueda causar algún daño, ¿no? en la CPU. Iría poquito a poquito. Pasaría y le haría una prueba de esas, ¿vale? Por ejemplo, el Cinebench o alguna de esas, ¿vale? Que ponga o una prueba de estas de rendimiento como la del AIRA o tal. Y le haría una prueba de estas, ¿vale? Y si no me ha dado ningún fallo, ¿vale? Pues paso a la siguiente. Lo pruebo otra vez, que no me da ningún fallo, paso a la siguiente. Bueno, pues un poco para ir tanteando, ¿no? Si el equipo va a funcionar bien, ¿no? Con ese aumento de velocidad, ¿no? Que le hago por encima de sus posibilidades. Los fabricantes esto ya lo tienen muy pensado y muy estudiado, y cuando te dan un procesador que funciona a esta velocidad, ¿vale? Realmente siempre hay unos márgenes de tolerancia, ¿vale? O sea que, bueno, hacia arriba en este caso, que yo voy a poder aumentar en cierto modo sin ningún problema, ¿vale? La velocidad del procesador sin que me cause ningún problema. Pero bueno, yo no obstante iría probando, y también hay que tener en cuenta que a mayor velocidad, ¿no? Mayor frecuencia, se disipa más calor, con lo cual sería bueno que si alguien hace esto del overclocking, ¿no? Que no lo he puesto, se plantee, ¿no? El utilizar a lo mejor una pasta térmica de esas de las buenas que dijimos ayer, ¿no? Y el cambiar también el tipo de disipador, poner uno de cobre o otro tipo, ¿vale? De disipador, ¿no? Que sea mejor, ¿no? Que no sea, por ejemplo, el que viene de serie, por ejemplo, con los procesadores de Intel, ¿no? Que es como muy cutrecillo, ¿no? Ese ventilador, y además de estos de aleaciones de aluminio, ¿vale? Pues yo con ese, si hago overclocking, ¿vale? Pues mínimo compraría uno de estos de cobre, ¿vale? O con pipes o alguna cosa de esas, o si vas a subir mucho la velocidad, ¿vale? Por refrigeración líquida. Si vas a modificar o hacer overclocking en cuanto a la memoria RAM, ¿vale? Pues a lo mejor te deberías plantear poner unos disipadores en la memoria RAM, si no los tiene, para que refrigere mejor, porque se va a generar, ¿no? Pues más calor. Y como lo digo, pues también se pueden habilitar o deshabilitar funciones, ¿vale? De muchas cosas. Ya lo he dicho antes: tarjeta de sonido, tarjeta de red, USBs, dispositivos de CD, unidades de almacenamiento, ¿vale? Bueno, pues mil historias. Por ahí en esa lista de reproducción que os he subido antes, ¿vale? Se me olvidó decirlo antes, tenéis muchas formas de entrar en la BIOS para diferentes marcas y de equipos, ¿vale? Para Dell, para HP, para Acer, ¿vale? Bueno, porque la gente a veces, como os digo, no se ve bien exactamente cuando hace el post con cuál tienes que entrar, y a veces, pues bueno, te lo tienes ahí un poco que imaginar o que inventar, ¿vale? Pero bueno, como os digo, la mayoría son suprimir, ¿vale? F2, aunque también hay casos esos de F10, de control F1, de escape, ¿vale? Pero los más raros son esos equipos que son más pejigueros, ¿vale? Como los que decía antes, ¿no? HP, Dell o esas cosillas, ¿no? Lo del post de la BIOS, que bueno, yo me imagino que todos lo habéis visto alguna vez, salvo que tengáis un equipo de estos que vuela. Y entonces, bueno, pues un poco lo que os decía aquí, cuando arranca el equipo, pues me da información acerca de la BIOS, de la CPU que tengo, de la velocidad, ¿vale? Normalmente empieza a hacer un conteo, ¿vale? De la memoria RAM, es decir, bit a bit, ¿vale? Examina, ¿vale? La memoria RAM, extrae información del firmware que le den otros dispositivos, como la tarjeta de red, la gráfica, ¿vale? Y todo eso nos aparecería aquí. Nos aparecen también las unidades, por ejemplo, aquí están unidades de disco, unidades, ¿vale? De ópticas, ¿vale? Bueno, pues él hace un chequeo de todo esto, ¿vale? Y directamente aquí me pone que si quiero ir a la BIOS, ¿vale? Pues puse la tecla del, ¿no? Que es la tecla suprimir.
¿no? Y en este caso, este mensaje aquí que pone presiona F1 para continuar y del para entrar en la BIOS, es porque precisamente se ha parado aquí y no ha dado paso al sistema operativo, pues probablemente porque haya encontrado algún tipo de error que simplemente a veces puede ser el que se haya gastado la pila, o algún error de configuración, o algún fallo, ¿vale?, en alguno de los componentes del disco duro o de lo que sea, ¿no? Entonces si le doy a F1, que este fallo en particular suele ser por la pila, ¿vale?, cuando aparece este mensaje. Si le doy a F1 puedo continuar y dar paso al sistema operativo, y si le doy a del, ¿no?, pues entraría en la configuración de la BIOS. En este caso sería para modificar la fecha y la hora, porque es lo que me ocurre, ¿no?, cuando se agota la pila. Que hay algunas, ¿no?, que me dan así algunos mensajes, ¿no?, como en este caso, ¿no?, de que ha habido un chequeo, ¿no?, de integridad de los datos, ¿no?, que ha fallado. A veces hace cosas más raras como esta, si quiere, ¿vale? Cosas más raras como esta, esto no es muy normal, ¿vale? Pero bueno, puede pasar. A veces se para en esta pantalla simplemente, ¿vale?, por lo que hemos comentado antes de los discos duros, ¿vale? Porque tengo un error, un fallo en el disco duro, ¿vale? Y entonces, como eso me lo informa desde el post de la BIOS, ¿vale?, pues me dice ahí, ¿no?, que hay un error de Smart, ¿no?, y que guarde la información. Está en esta BIOS, ¿vale? En otros aparece esto en los HP, ¿vale?, que son más especialitos, pues aparece así, ¿no?, porque la BIOS aparece de otro color y en otro formato, ¿no? Pues esas cosillas, ¿vale? A veces te indica exactamente qué es lo que pasa, otras veces es como muy ambiguo, ¿vale?, cuando se para ahí en el post de la BIOS. Bueno, pero mayormente siempre viene ahí la información, y si no, siempre podemos entrar en la BIOS o pensar qué es lo que ha ocurrido antes, ¿vale?, para saber si es que hemos instalado a lo mejor algún driver o alguna cosa, que a veces también pasa, ¿no?, que luego genera algún fallo en el hardware, ¿vale?, y no te permite, ¿vale?, que arranque el sistema operativo y se queda ahí también en la BIOS. Más raro, ¿vale?, pero también puede pasar. Bueno, por ahí hay algunos simuladores. Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, simuladores de este tipo de BIOS así no he encontrado ninguno. Simuladores de BIOS FSI, simuladores de tipo EFI pero en plan de HP o cosas de estas, ¿vale?, también hay algunos, ¿vale?, que podemos ver, pero bueno, más o menos para que os hagáis un poco idea de las cosas, ¿no?, que se pueden o se deben configurar ahí.